en un camino donde no pasa nadie. A la 1 de la mañana vi algo salir de la zanja. Al principio pensé que era una persona, pero cuando lo alumbré bien, me di cuenta de que no tenía piernas, y aún así se estaba arrastrando hacia mí. Bienvenidos a Anécdotas Nocturnas. El día de hoy vamos a contarte historias paranormales en la carretera, contadas por usuarios en internet. Antes de empezar, recuerda que si quieres que tu historia salga en un video, puedes mandarlo a este correo. Yo tenía como 12 años. Iba con mi hermano y su esposa en una camioneta, regresando por la misma carretera de siempre. Ese camino lo recorríamos mínimo 4 veces por semana, así que yo ya la conocía de memoria. Cada curva, cada bache, incluso donde solían estar los señalamientos luminosos que brillan cuando les pegan las luces del auto. Esa noche, como a las 2 de la madrugada, veníamos de una fiesta. La carretera estaba completamente sola. De pronto, vimos uno de esos reflejos a lo lejos. Un letrero. No se nos hizo raro al principio. Era normal verlos ahí. Pero había algo extraño. Estaba demasiado centrado en la vía, no a un costado como debería. ¿Siempre ha estado ahí?, preguntó la esposa de mi hermano. Nadie respondió. Seguimos avanzando, y mientras más nos acercábamos, más raro se veía. No era un letrero. Era una figura, una mujer. Estaba de pie, en medio de la carretera, completamente inmóvil como si estuviera esperándonos. Todo pasó en segundos. De repente, esa cosa se movió. No corrió, no caminó, se lanzó directo hacia la camioneta, a una velocidad imposible. «Cuidado», gritó la esposa de mi hermano. Instintivamente cualquiera habría girado el volante, pero mi hermano no. Aceleró. La mujer impactó contra el frente y atravesó la camioneta, como si no existiera. En ese instante sentí un frío horrible recorriéndome todo el cuerpo. No fue un golpe, no fue un sonido, fue algo más, como si algo hubiera pasado a través de nosotros. La esposa de mi hermano empezó a gritar, desesperada. «La atropellaste». Mi hermano no dijo nada, solo siguió manejando. Miramos por los espejos retrovisores. No había nada, ni un cuerpo. Avanzamos unos 300 metros hasta una gasolinera y nos detuvimos. Nos bajamos sin decir una sola palabra y caminamos de regreso por la carretera. Si era una persona teníamos que ayudarla, o al menos entender qué había pasado. Pero cuando llegamos al punto exacto, no había absolutamente nada. Ni huellas, ni sangre, ni una sola señal de que algo hubiera estado ahí. Esa noche entendí algo que nunca se me va a olvidar. Cuando manejas en carretera de noche, hay cosas que no debes intentar esquivar, porque no todo lo que ves es real, y a veces lo único que te salva es no reaccionar. Estaba manejando de noche por una carretera larguísima, de esas que cruzan montañas y donde pueden pasar horas sin ver un solo coche. Iba camino a visitar a un amigo. Era un trayecto de unas 10 o 12 horas. Salí tarde. La carretera estaba completamente vacía, oscura, silenciosa. Después de un buen rato manejando, vi una luz en el espejo retrovisor. Al principio no me preocupé. Pensé que era otro coche. Pero había algo raro. No distinguía faros, ni forma, ni distancia. Solo una luz blanca, muy intensa. Demasiado intensa. Conforme pasaban los segundos, la luz empezó a acercarse. Cada vez más brillante, hasta que ya no podía verla directamente, me cegaba. No podía mirar por el retrovisor, ni siquiera por el espejo lateral. Era como si esa luz no solo estuviera detrás de mí, sino encima. Y entonces, nada. Lo siguiente que recuerdo es estar sentado dentro de mi coche, pero ya no era de noche, era pleno día. El motor seguía encendido, y yo estaba estacionado en un lugar que no reconocía. Un tipo de estacionamiento vacío, con algunos camiones viejos alrededor y una máquina expendedora a un lado. No había nadie, no había tráfico, no había explicación. Me quedé ahí confundido, tratando de entender cómo había llegado. Según mi memoria, solo habían pasado unas horas manejando. Entonces sonó mi teléfono. Era mi amigo. «¿Dónde estás?», me preguntó. Le dije que iba en camino, que llevaba manejando toda la noche. Hubo un silencio incómodo. «Llevas 3 días desaparecido», me respondió. Pensé que era una broma. Le dije que no dijera tonterías, que tal vez me había detenido a dormir un rato, pero nada más. Pero él insistía, 3 días. No tenía sentido. Miré alrededor otra vez. El lugar donde estaba no parecía un sitio donde alguien se detendría a descansar.
No había hoteles, no había tiendas, solo ese estacionamiento vacío. Y mi coche, como si nunca se hubiera apagado. Seguí manejando ese día, pero algo no estaba bien. Había un hueco en mi memoria, un espacio completamente en blanco. No recuerdo haber parado, no recuerdo haber dormido. Pasó casi un año antes de que se lo contara a alguien. Cuando terminé se quedó en silencio unos segundos. Y luego me dijo algo que no he podido sacarme de la cabeza desde entonces. Eso que te pasó es una historia clásica. No quise preguntarle a qué se refería, pero desde esa noche cada vez que manejo en carretera y veo una luz demasiado brillante en el retrovisor, no vuelvo a mirar. Estaba manejando por un camino de tierra usado casi exclusivamente por maquinaria agrícola. Era de esos caminos angostos, con zanjas profundas a cada lado y rodeados por bosque pantanoso. No había casa cerca, no había luces. Era alrededor de la 1 de la mañana. Conduciendo por ahí, uno se acostumbra a mirar constantemente las orillas del camino, buscando reflejos en los ojos de los animales, venados sobre todo. Pero esa noche, ni un solo sonido, ni un solo movimiento. El silencio era extraño, demasiado pesado. Pasé por una zona donde la niebla se arrastraba pegada al suelo. Bajé un poco la velocidad. La visibilidad se volvió casi nula por unos segundos. Y entonces salí de la niebla y lo vi. Algo estaba saliendo de la zanja. Al principio pensé que era una persona, alguien herido tal vez, pero no, no tenía piernas. La parte superior del cuerpo se arrastraba fuera de la zanja con los brazos, de una forma antinatural, forzada. Pero lo peor no era esto, era cómo se movía. No era un movimiento fluido, era entrecortado, como si el tiempo se saltara. Daba pequeños tirones hacia adelante, pausas, y luego otro salto brusco, como un error. Me quedé congelado al volante. No sabía si frenar o acelerar, pero en el momento en el que pasé junto a esa cosa, desapareció. No se metió de nuevo en la zanja, no se ocultó, simplemente dejó de estar ahí, como si alguien lo hubiera apagado. Seguí de largo hasta encontrar la entrada de un campo. Di la vuelta como pude y aceleré todo el camino de regreso a casa sin mirar atrás. Durante días estuve hablando de eso, intentando convencerme de que había sido mi imaginación, pero nunca volví a pasar por ese camino. Hasta que meses después tuve que hacerlo. Estaba ayudando a mi jefe en el campo y no había otra ruta para llegar. Mientras avanzábamos, le conté lo que había visto. No se rió, no dudó. Solo me miró de una forma rara y me dijo algo que hizo que todo encajara demasiado bien. Años atrás, un granjero de la zona había volcado su tractor en esa misma zanja. Quedó atrapado debajo y ahí terminó su vida. No dije nada, pero desde ese día hay algo que tengo claro. Lo que vi esa noche no estaba tratando de salir de la zanja. Estaba tratando de seguir haciéndolo. Una y otra vez. Como si nunca hubiera podido terminar de salir. Estábamos de viaje por una zona rural, en medio de la nada, visitando un río bastante famoso por el lugar. El pueblo más cercano era tan pequeño que apenas tenía un hotel, y no precisamente bueno. Era como la 1 o 2 de la madrugada. Llevábamos más de media hora sin ver un solo auto. La lluvia caía ligera, la carretera era angosta, rodeada de bosque. Solo curvas, oscuridad y silencio. Entonces pasamos por un puente, y ahí estaba, un tipo sentado en la baranda de concreto, en medio de la nada bajo la lluvia. No parecía agresivo, solo un chico joven con camisa de cuadros. Pero después de tanto tiempo sin ver absolutamente a nadie, verlo ahí, de repente tan cerca del auto, nos hizo reaccionar al mismo tiempo. ¿Pero qué está pasando? El tipo solo volteó a vernos, tranquilo, demasiado tranquilo. No bajamos la velocidad. Seguimos, pero algo ya no se sentía bien. Unos 20 minutos después, la señal del celular empezó a fallar. Íbamos completamente perdidos. El GPS aparecía y desaparecía, repitiendo instrucciones a medias. Solo casas oscuras de vez en cuando, completamente apagadas. De pronto el GPS marcó una vuelta, a la derecha. Era una intersección simple, seguir derecho o volar. Doblé. Y en cuanto lo hice, supe que fue un error. El camino empezó a descender. El asfalto desapareció, primero grava y luego tierra. El camino se volvió un terreno irregular, con surcos apenas visibles y maleza por todos lados. Los árboles estaban a la distancia como si ya no fuera una carretera, sino un claro abandonado. Y seguíamos avanzando porque el GPS insistía, durante varios minutos, hasta que se acabó. El camino terminaba en seco. Un matorral espeso y un árbol enorme caído, bloqueando completamente el paso.
Ahí no había pasado nadie en años, ni un vehículo, ni siquiera algo pequeño, solo ese final muerto. No tuvimos opción, teníamos que regresar. Di la vuelta como pude y empezamos a subir de nuevo. Las llantas patinaban en el lodo húmedo. Por unos segundos sentí que nos íbamos a quedar atrapados ahí, pero avanzamos, poco a poco, hasta volver al camino principal. Apagué el GPS. Nos seguía diciendo que regresáramos hacia el mismo lugar, ni de broma. Y entonces pasó. Justo cuando empezábamos a salir de nuevo hacia la carretera, donde el camino volvía a estrecharse entre los árboles, había algo bloqueando la salida. Un árbol, más pequeño que el anterior, pero lo suficientemente grande como para impedirnos el paso. No estaba ahí antes, estoy completamente seguro. Podía ver la entrada del camino asfaltado justo detrás, y no había forma de que no lo hubiéramos visto. Mi esposa dijo algo que me heló la sangre. ¿Y si se cayó después de que pasamos? Pero no se cayó. Había sido movido, arrastrado, como si alguien lo hubiera jalado desde un lado, colocándolo justo en medio como una puerta cerrándose. Incluso se veían las marcas en la tierra. Alguien sabía que estábamos ahí. Alguien nos vio entrar y tuvo tiempo de bloquear la salida. No dije nada, pero por dentro ya estaba en pánico. Agarré un reflector que llevaba en el coche, bajé la ventana y empecé a iluminar el bosque. Me bajé. Iluminé a un lado, luego al otro, detrás. Silencio total. Pero ese silencio no era tan normal. Era de esos que te hacen sentir observado, como si algo estuviera ahí esperando. No perdí más tiempo. Agarré el árbol y lo arrastré como pude hacia un lado. No quise pensar en quién lo había puesto ahí o si seguía cerca. Volví al coche lo más rápido que pude y salimos de ahí. No volvimos a ver a nadie en todo el camino, pero algo no me dejó en paz. Ese tipo del puente, la manera en la que nos miró, la calma, como si ya supiera por dónde íbamos a pasar. Esa noche dormimos mal y después, cuando todo ya había pasado, le dije la verdad a mi esposa. Ese árbol no se cayó, lo movieron. Ella se quedó en silencio unos segundos y luego me dijo, menos mal no me dijiste eso por ahí, porque no habría podido ni respirar. Yo tampoco, porque siendo honesto, por un momento sentí que no querían que saliéramos de ese camino. Recuerda suscribirte y darle like para más videos de terror. Y recuerda siempre antes de apagar la luz, verificar que nadie te esté vigilando. Mi nombre es Daniel y te deseo las buenas noches.